Siempre hay un momento en el que el corazón late más fuerte, no porque tengamos miedo, sino porque sabemos que ya no hay vuelta atrás. Enrólate, suéltate, déjate ir, que el corazón también sabe reproducir. Enrólate. Bienvenidos a Enrólate Podcast. Hoy estamos con un nuevo episodio, estamos muy contentas, estamos Ansiosas. muy nerviosas, muy ansiosas, porque tenemos una sorpresa para ustedes. Lore, ¿cómo estás? Muy bien, Eri, ansiosa, nerviosa. Creo que tengo muchos nervios, de verdad, como que cuando uno está haciendo cosas grandes, la panza se le revuelve a uno una cosa bien interesante, bien chévere, pero contentísima. Estoy muy contenta porque estamos teniendo como la llegada a las personas que yo creo que nosotras queríamos lograr. Ay, sí, ha sido muy lindo y estamos muy agradecidas con todos ustedes porque nos han dado mucho amor, mucho cariño, nos Muchos han hecho comentarios. críticas, pero también con tanto amor que Sí, es muy lindo. Es muy hermoso. Estamos libres de hate. Bueno, Bueno. esperemos seguir así. Tenemos algo bien lindo. Vamos a empezar a mostrarles esto tan hermoso. Erika es nuestra modelo el día de hoy. Erika está patrocinando un hermoso pocillo con el que queremos que ustedes, por favor, empiecen a apoyar esta hermosa, noble causa llamada Enrólate Podcast. Pocillos tipo mug para tomarse un tintico, un chocolatico. Y está un poquito enfermo. Tintico, chocolatico, café también, café con leche, Un tecito. agua de panelita, Ay, qué rico. agua de panelita con limón y quesito. jengibre. Bueno, Ay, con qué limón también. delicia. Bueno, sí, quesito. Qué delicia. Almojábana. Bueno, lo pueden acompañar con cualquier cosa. Abajo les vamos a dejar el link para que ustedes, por favor, si quieren apoyarnos, pues se animen en el color que ustedes quieran, pero con el loguito oficial de Enrólate Podcast. Eri, una Bueno. semana bien chévere, ¿no? Bien, Sí. bien interesante. Bien movidita también, tuvimos muchas cosas por aquí con Enrólate, pero en nuestra vida también. Lore, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana? No, esta semana sí tuve mucho trabajo en esto de cosas personales, pero estuve contenta, estuve mucho tiempo compartiendo con mi familia. Por ahí tengo hace unos mesecitos una perrita nueva, entonces estoy como Bueno, ajustándole las orejitas, educándola. No es fácil rescatar, pero es muy lindo, me ha llenado mucho. Yo nunca he tenido un perrito rescatado, gatito sí, pero perrito no, y es bien bonito. Es distinto. qué Eri, me gustó lindo. tu outfit de hoy. Ay, gracias. Me encanta, se ve muy diva, Yo creo potra, que- regia, empoderada. Algunos ya habían visto por ahí algo de esto. Pero estás muy linda. ¿Tú cómo estuviste? Ay, ¿Qué muchas hiciste esta gracias. semana? Bueno, pues hice algo muy fuera de lo común y fue el curso prematrimonial. Muchos saben que me voy a casar. Se casa mi ¡Ay! ciela. No tengo el anillo. Ah, bueno, Futuro ya esposo sí. mío está guardado. Ella ningún anillo para cuándo porque ella sí lo No, tiene. yo sí lo tengo. Hice el curso prematrimonial y pues a diferencia de lo que uno piensa a veces como que esto es medio tedioso, resulta que no, es súper lindo. Así que si se quieren casar, curso prematrimonial recomendadísimo, muy ¿En lindo. dónde? ¿No? No. La parroquia San Gabriel. La parroquia San Gabriel. No, no que Sí. en dónde te vas a casar, sino en dónde hiciste el Ah, sí, curso. no, el curso lo hice en San Gabriel. No, No, esos yo son no llegué a todos detallitos. tampoco. No, en la parroquia San Gabriel además tiene el nombre de un arcángel. Sí, lindísimo. y fue muy lindo, hablaron de los lenguajes del amor, de las citas, uy, no, fue una cosa muy hermosa. Hermoso. Qué bonito. ¿Aprendiste cosas nuevas? Aprendí cosas nuevas y nos conocimos otra vez con él, o sea, fue como volver a tener Reconocerse en el citas. otro. Claro, además nos pusieron a evaluarnos y ay, me di cuenta que soy muy dura. O sea, él fue como 5, 4, 4, 4, 5 y yo la re 1, 3, 2. Bueno, eso va a mejorar, va a mejorar. No, mejor. Sí. Pero nos fue súper bien, estamos muy contentos porque ya Estás contando los días, las horas, los estoy minutos. contando todo. los días, ya casi un mesecito. Ay, qué lindo. A mí sí me encantaría la idea de un Andrés, el matrimonio. anillo para cuándo. No, la idea del matrimonio siempre me ha encantado, me parece lindo, pero también me encantaría como ese proceso de lo que tú acabas de decir, reconocerse nuevamente como pareja. Eso Ay, me sí, parece es muy lindo. súper lindo. Pero bueno, nos fuimos. Entremos en materia. En materia, enrolados, ya saben, seguirnos en Instagram como @enrolate_podcast.
en TikTok como Enrólate Podcast y ya saben que nos pueden ver en nuestras plataformas YouTube, Spotify y Amazon como Enrólate Podcast. Ahí estamos para que nos sigan, nos den likes, se suscriban. Bueno, Miguel, y como tú sabes, uno siempre en esto de Spotify crea esos perfiles pues para poder tener su podcast como nosotras y hemos estado trabajando en estas pistas de música, pero que están todas vinculadas a eventos cinematográficos. Entonces, muy invitados todos para que las escuchen, nos den su retroalimentación, nos digan qué canciones son sus favoritas, qué canciones recuerda a qué película y si quieren sumar o no canciones a esas listas para que vayan. Hicimos unos avatares divinos, hermosos. Es que estamos evolucionando. Volando. Bueno, ahora sí, sin mucho más preámbulo, esta semana vamos a hablar de cine colombiano. Ay, qué bueno. A mí me encanta que hablemos de cine colombiano porque tenemos como unos prejuicios, sobre todo los colombianos, que el cine colombiano es la película que se estrena el 25 de diciembre. O que es malo. O que es malo, el cine colombiano es malo. Y pues no, sí hace parte del cine colombiano y si esas películas se siguen creando es porque sigue habiendo público para esas películas. Sí. Entonces, es por eso. Igual, ¿cómo es que para los gustos hay colores? Algo así. Bueno, entre gustos no hay disgustos, para gustos los colores. Hay gente a la que le gustan esas películas. Sí. Entonces, me parece muy chévere porque, con el respeto y el cariño de Dago García, amigo de la casa, él también lo sabe y se atrevió a hacer cosas como El olvido que seremos, que es muy diferente al paseo. Entonces, es chévere también que toquemos el tema y que rompamos esos esquemas que tenemos de que el cine colombiano es malo, de que solo es comedia, de que... Sí, de que simplemente es como una burla más de lo que somos como sociedad, que no está mal reírse uno de los problemas y de lo que somos, pero también hay que reconocer otro tipo de historias que hay en la pantalla. Vamos a dejarles 2 preguntas esta semana aquí en nuestra cajita Trivia de YouTube, de Spotify, de Amazon, para que cuando escuchen este episodio se respondan estas 2 preguntas. La primera la vamos a dar ahorita, la siguiente pregunta a lo último, al final. La primera pregunta es, ¿cuál es su película colombiana favorita? Pero así que sea favorita. Que sea, mejor dicho, que ustedes se conozcan todos los datos sabidos por haber de esa película. Si usted no ha visto cine colombiano, hágame el favor y va y busca su película favorita. Exacto. RTVC Play es una buena plataforma para ver cine colombiano. Entonces ustedes me dicen, por favor, nos cuentan cuál es su película colombiana favorita. Con eso también vamos alimentando como esta comunidad de gente cinéfila. Y bueno, Eri, como en Enrólate ya se está volviendo costumbre, queremos que se vuelva costumbre hablar de las películas, lo que despiertan en nosotros. Hoy traemos una historia que es como un espejo, que nos invita como a ver desde adentro, tener otra perspectiva de nosotros, una película colombiana. Esta película que está dirigida por Juan Fischer, conocemos a Miguel, quien es un político bogotano que está acostumbrado al poder, a los lujos, trajes caros y a mirar a todos los demás desde arriba. Una noche, este hombre tiene un incidente, vamos a llamarlo así, y pierde la memoria. Despierta sin saber su nombre, su pasado, su rumbo y deambula por la misma ciudad que él antes ignoraba. Buscando a Miguel es un relato sobre la identidad, la pérdida y la redención, una historia sobre lo que pasa cuando dejamos de reconocernos y de una u otra manera nos toca empezar de ceros. Y hoy aquí en Enrólate, pues ya más contextualizados, centrados en materia, tenemos un invitado muy, muy chévere, al que vamos a recibir todos con aplausos. Este es un invitado enrolado. Este es un invitado enrolado. Sin más, yo creo que sobra el nombre, pero sin más, él es Hernán Méndez. Actor colombiano de cine, televisión, teatro, le encanta colaborar con los estudiantes, me consta. Asiste a conversatorios que tengan que ver con arte, con cine y es una persona muy políticamente activa. Te hemos visto en las redes.
tiene una trayectoria muy, muy grande, muy importante, que aquí me voy a quedar corta, pero pues lo hemos visto en La Pasión de Gabriel, en Satanás, en La Mujer del Piso Alto, en La Cerca, en Olor a Chocolate, en El Capo, en Escobar, bueno, Los colores de la montaña. Los colores de la montaña, Divino. No olvidarás mi nombre, entre otras tantas, muchas. ¿Cómo estás, Hernán? Eri, un gran placer de estar aquí. Te agradezco, les agradezco también a ti, Lore, esta invitación. Adicionalmente a ello tengo que felicitarlas de profundidad por haber tomado esta gran decisión. Vi El teaser. el teaser que hicieron y sé como la génesis de esto. Me enteré de la génesis de esto porque ustedes lo permitieron y es un ejercicio extraordinario el que están haciendo, ¿no? Primero, exponerse y exponerse desde ahí, desde los temores, y me parece fascinante. Y el tema de Enrólate me parece extraordinario. Hay que Gracias. verlo, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Muchas gracias, Gracias por por venir, estar. muchas gracias por vernos. Sí, por comentar. Eso ya nos dio un plus. Sí. Muy generosa de tu parte en la presentación que me están haciendo, de verdad. No sé, con respecto a lo que tú decías, Lore, es un ejercicio también que hace uno, ¿no? Así como ustedes empezaron con este proyecto, que me parece extraordinario, reitero, hay un momento en que tú te encuentras en las sin salidas. Siempre el ser humano pasa por ese tránsito, por ese momento donde no sabe hacia dónde va a tomar ruta. Y eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Después de haber estudiado sociología, que no la terminé, por supuesto, hice 2, 3 semestres escasamente, me quedé un poco sin saber para dónde. Y curiosamente apareció Edgardo Román en el barrio donde yo nací, viví prácticamente toda mi vida. Y ahí me subí al escenario y dije yo, oh, Quiero hacer esto. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fue cuando entendí que lo más importante para cualquier ser humano debería ser el estar más cerca de sí mismo. Vamos por buen camino. Es un poco eso. Sí. Ok. Dios. O sea, quedamos como atónitas ahí. Digamos esto para hacer la apertura porque mi disciplina, digamos, actoral se ha ido un poco hacia allá, hacia meterme en la piel de otros. Personales. A partir de ese principio de que me encontré conmigo mismo, de que me identifiqué frente a mí mismo, ¿no? Porque reconocerse a uno mismo es de las cosas más difíciles, entendí que definitivamente una de las grandes labores que tenemos como seres humanos es aprender a reconocernos en los otros. Y la actuación tiene ese fundamento. Ese beneficio, ese... Claro, tiene ese fundamento. O sea, tú vas a ser, son seres humanos. Este concepto del personaje me parece un poco abstracto también, ¿no? Para mí es más concreto identificarme con otro. Con luces, sombras, cualidades, defectos, porque pues no todos los personajes que siempre has dicho han sido ay, el más bueno, el más bondadoso, sino que también ha habido villanos, ha habido antagonistas, dramas, todo, entonces Sí. es eso. Y pasa bastante con este personaje de la peli de la que vamos a hablar. Es un personaje muy diferente y sabemos que fue una construcción de aquí a allá, pero existe, o sea, Mm, que para la gente del común o la mal llamada gente de bien, no se ve así. Pero con este personaje tú nos llevas a ver otras cosas que están en las calles. total. Está muy rico el café. Enrólate. Sí, mira que yo he tenido el beneficio de, de poder permitirme entrar en lo profundo de la sociedad, digamos, ¿no? Este personaje del que estamos hablando, que se llama Pedro, que es una especie de ángel que se encuentra en Miguel, ¿no? En las calles.
lo empecé a construir desde hacía mucho tiempo, porque en los años 94 a mí me proponen una serie de televisión que se llamaba Caballos de Fuego. Es una serie que está un poquito refundida. Mm. Por ahí hay alguien que me ha estado prometiendo que le está haciendo el seguimiento. eh, y seguramente la van a lograr restaurar, etcétera. De hecho, ya han restaurado una serie de cosas que estaban refundidas. Entre esas, ustedes nombraron La mujer del piso alto, una chiva. Esa película va a tener nuevamente una sonoridad internacional muy valiosa. Ay, qué bueno. Estamos atentos ahí de algo Hay que que va a traerla. pasar. Y eh, resultó que a mí me propusieron un personaje, no sé si ustedes recuerdan a Comanche, seguramente sí. Es como una especie de líder que surgió en lo que se llamó porque yo empecé a descubrir un personaje que por los años 90 se hizo muy famoso en lo que fue la calle del Cartucho. Él se hacía llamar el Comanche y se vendió como un líder, un protector de niños, etcétera, etcétera. Entonces los libretistas encontraron en eso una historia muy interesante y hacen una serie que se llama Caballos de Fuego. Entonces, al proponerme en ellos esto, yo me vi en la necesidad, además digamos, por el alimento sociológico que yo tenía de estos 3 semestres de sociología que había hecho, de entrar en terreno, o sea, conocer, si yo voy a ser un personaje tan complejo como es un líder de calle, ¿cierto? Entonces yo me tomé la libertad y el riesgo de meterme en la calle del Cartucho. Una experiencia dura. Pero total. Eso no es Pero fácil. sabía cómo lo estaba haciendo, la verdad, porque habían algunos contactos que yo conocía y estaba El protegido. bajo mundo. Adicionalmente a ello, entendí que si habían sectores profundamente seguros en Bogotá, Era eso. era la calle del Cartucho Sí, Sí. es una paradoja, y, ¿no? y la calle de los Esmeralderos. En una época, en otra época no, Ya no ¿cierto? sé. Pero, por ejemplo, tú entrabas desde cierto punto a la calle del Cartucho y nadie te tocaba. Es cierto. Nadie Como te que tocaba. respetan sus reglas, Te ¿no? tocaban del otro lado de de la décima, o sea, por la O sea, no otra podías acera, salir. por la Sí, otra justo acera, al salir, yo también he por escuchado la eso. otra acera te atracaban y todo lo que fuera, pero de este lado de la acera occidental nadie te tocaba, porque eso ya era terreno prohibido, Sí. eso era terreno vigilado. Y lo mismo hacia abajo, hacia la Caracas. Entonces, claro, al meterme yo en este universo, vi cualquier cantidad de seres humanos en esas condiciones, en la condición de indigencia. En esa época le decíamos indigentes, Indigentes. ¿cierto? Hoy se le dice Habitantes habitantes de de calle y eso ha ido dignificando también un poco este concepto Un poco. de las personas que habitan la Que habitan calle, la ¿no? calle. Pero en esa época incluso se les llamaba desechables. Sí. Que Y es de un- hecho, en la película Lo lo vemos, ¿no? Exactamente. O sea, Yo el cuando- chiste. Desechables. Hay un porque- chiste que me encanta Sí, cuando exactamente. le entregan la sopa a Ujú. un habitante de calle. Y cuando Pedro le entrega la sopa, le dice: tenga desechable. Ah, sí. Me parece Sí, buenísimo. sí, es un poco el De juego, verdad. ¿no? Digamos, del lenguaje perverso Sí. que se va instalando también en el colectivo, finalmente, ¿no? La película tiene extraordinarias cosas ahí para analizar sociológicamente, ¿no? Y humanísticamente. Bueno, tú dices que en el cartucho entonces te encuentras con eh, varios personajes. Y yo pregunto: ¿Pedro existe? Existe de miles de maneras. Ahora, es una abstracción, ¿cierto? Ujú. Es una abstracción que surge como a partir del conocimiento que yo tenía, del estudio que había hecho el director,
del planteamiento que hace también arte y, y hacemos eso, ¿no? O sea, de hecho también hay una anécdota que me parece que es valiosa de decir, y es que a partir de esta misma serie que yo hago, que se llama El Caballo de Fuego, de ahí me surge la propuesta de hacer otro habitante de calle en la primera noche, que no sé si la han visto. No, yo no. La primera noche es una película extraordinaria también. Y ahí hago un segundo habitante de calle. Y cuando Juan, eh, eh, Juan Fisher, me Sí. propone yo le digo, yo te acepto esto, pero si tú me permites hacer Otro diferente. uno totalmente diferente. O sea, yo no voy a repetir Patrones. habitantes, o sea, patrones. Y él me dijo, justamente de eso se trata, ¿no? Y por eso te llamé, porque sé que tú no te dejarías, me lo digo así, me dijo, tú no te dejarías encasillar. Claro, y es que finalmente ¿Cierto? cuando uno habla de un buen actor es eso, ¿no? Entonces, Mm, tú ves un actor Claro, que aparece ser en muchas camaleónico. producciones, pero es el mismo personaje con diferente nombre, pues, sí, o con diferente ajá, vestuario, o es la sí, persona, sí, que eso sí. también pasa, ¿no? Que Mm, los conoce uno en la vida real y son el personaje que ve uno en todas las películas, claro. entonces No, como, no tienen la bueno. capacidad de ser tan camaleónicos de verdad lo que tú decías justo al Mm, inicio, como meterse en habitar otro ser humano con realidades distintas, pensamientos, un totalmente. pasado distinto, que eso es algo de lo que no se habla mucho cuando uno ve cine. Uno ve el cine y dice como la fotografía, el director, el Sí, actor, sí, sí. pero no hablan de lo que hay detrás de la construcción de esos De personajes, de que acuerdo. se hace como una biografía de ese personaje para que desde la escritura y también desde la interpretación se tenga como una base para decir, este personaje actúa de esta manera, Claro. se viste de esta manera, tiene estas costumbres, estas manías por estas razones. Claro, y es que es algo que aparentemente es elemental, ¿no? Ujú. Pero a veces lo elemental no se aplica. Y yo tuve la fortuna realmente de tener a un gran maestro que se llama Paco Barrero. Él ya falleció, pero dejó sembrado en mí unos principios actorales muy fuertes. Y una de las cosas que más le aprendí a él es el hecho de que nos hablara de que no podíamos caer en una actuación general, sino que debíamos buscar lo que es la actuación particular. Y tiene que ver con lo que tú acabas de decir, es decir, la particularidad de cada ser humano es el que nosotros debemos buscar. Entonces uno lo empieza a entender mucho más cuando se encuentra uno con una película hecha por un actor de la calidad de Al Pacino, donde él habla de la búsqueda de Ricardo III. Cuando tú dices, voy en busca de quién es Ricardo III, inmediatamente tú eso lo puedes poner para todos los personajes. Voy en búsqueda de Pedro, voy en búsqueda de Juan, voy en búsqueda de Felipe, Y todo eso está, voy a una cita con Quasimodo, ¿no? Para conversarme, para tomarme un café y empezar a decir, bueno, yo soy este, ¿tú quién eres? ¿En qué nos parecemos? ¿Cuál es la diferencia de pensamiento que tienes tú frente a mi forma de pensar? ¿Cierto? Y empieza uno a construir esas fronteras, ¿de verdad? Que son fronteras que también se generan frente a los otros personajes que tú has hecho, que yo he hecho, por ejemplo. Alguna vez en un conversatorio y en un taller le decía a alguien, para mí el fundamento de la actuación está en el pensamiento. Y les daba el ejemplo de que para mí, por ejemplo, la diferencia entre un coronel del ejército que respeta los derechos humanos es totalmente diferente a uno Que que no lo respeta. total.
Y fíjate, es un tema de pensamiento. Tú decías ahorita algo muy importante que me quedó sonando y es que vas a una cita con Pedro y ¿qué tienes tú de mí y qué tengo yo de ti? Sí. Aquí va mi pregunta de magazine. ¿Qué tienes tú de Pedro? Por ejemplo, de Pedro, el anarquismo. Digamos, en Pedro me dieron la posibilidad con Juan, justamente por esta primera conversación que tuvimos, de, de que yo no iba a repetir, no iba a ser un personaje, ni que él me lo impusiera, ni que lo tomara copiado de un anterior que yo había hecho. Como reutilizar Y era elementos. reutilizar todo, y era en función de lo que estaba narrando el guión, ¿cierto? Del contexto sobre el cual se había construido el guión también, ¿cierto? Todo eso para mí era absolutamente importante. Y sobre esa base es que yo podía tener libertad de expresarme y de hacer y de decir y de cambiar textos O sea que muchos de los diálogos, sin romper con la idea La central, estructura, sí. claro. con la idea O central sea que que es muchos de la los Génesis. diálogos y los chistes Sí, son de surgieron, Hernán Méndez. surgieron ahí. Digamos, de ese encuentro, para Ujú. no ponerlo tan personalizado, es dejarme invadir un poco por el lenguaje, por el repentismo de la calle. Porque eso fue una de las cosas que más encontré, digamos, cuando tuve esta exploración en la calle, En el ¿no? En el cartucho que cartucho, y no mencionabas. solamente en el cartucho, sino a los alrededores. Alrededores. Ah, digamos, dentro de mi carrera he tenido la necesidad permanente de ser muy observador. Entonces yo me puedo perfectamente parar en una ventana y observar a la gente por un cuarto de hora, si veo que hay un movimiento, ¿cierto? Interesante. Y empiezo a construir vidas a partir del movimiento, a partir del ritmo, a partir de su forma de expresarse, ¿no? Del cuerpo. Y eso para mí es supremamente valioso. Entonces, cuando estoy en escena, lo que busco es permitirle a toda esa experiencia y a toda esa percepción que hago de que aparezca lo indicado en la escena. Digamos, en el caso específico de Pedro, Ujú. ¿no? Y en la vida normal mía, yo soy un poco anárquico, me reconozco como anárquico, en el entendido del anarquismo, que es algo que va mm, no en hacer lo que a uno se le dé la gana, sino en no dejarse encarcelar por el sistema, que es algo que es algo que practicaba muy bien Facundo Cabral, Sí. ¿no? Facundo Cabral se declaró abiertamente un, un anárquico, ¿no? Él lo hacía desde otro lugar, pero digamos que es por ahí el tema, ¿no? Es el escapar a que el sistema te encarcele. Y escapando a que el sistema te encarcele, tú también te escapas de ser solo un rol en la vida. ¿Mm? Es decir, todos decimos Hernán Méndez el actor. Pero es que resulta que el actor se para en la ventana y crea personajes y es guionista. También, sí, Además, Además, también. ¿te pasaba algo parecido, así como en este rodaje, que con otros personajes que hayas podido traer a tu vida? O sea, como decir, digamos, de Pedro tienes esa anarquía, tienes como que lo llevaste a él, pero y con otros personajes, digamos, un poco distintos, ¿has podido sentir que también pones de ti o ellos han puesto de ti en tu vida? Es extraordinaria esa pregunta porque efectivamente nosotros los seres humanos somos, somos espumas, en mayor o menor grado, pero siempre somos espumas. Es decir, nosotros nos dejamos nutrir del concepto que nos narra un profesor de ciencia, nos podemos dejar afectar por la abuelita, etcétera, etcétera. Entonces somos eso. Queramos o no queramos, somos esponjas.
¿ok? Y de la misma manera in- Dejamos. dejamos instalado algunas cosas en los otros. Digamos, es la dialéctica humana, ¿no? Finalmente es el objetivo del actor, Y ¿no? es el objetivo del actor. Entonces, mi principio de la actuación es que un actor debe ser un puente o una fuente de la potencialización del ser humano. Espérate. Debe ser un puente. Un puente o la fuente de la potencialización del ser humano. Un papelito, por favor. Esto queda ¿Por grabado. qué? Porque finalmente cuando tú prendes el televisor o cuando tú vas a ver una película, tú siempre estás buscando una respuesta a algo. No es tan, De gratis. no es tan de gratis que Ujú. tú prendas el televisor o que escojas una película. Incluso con esas que uno cree que es ¿Cierto? apagar el cerebro, pasa. Exactamente. Algo, y tú tienes en la televisión algo que es profundamente rápido, pero tú finalmente te logras detener. En algo te detienes. Y ese algo en el que tú te detienes es quizás lo que tú estabas buscando como respuesta. Por eso te detuviste, Dice uno, las señales divinas. ¿no? Yo lo busqué. Sí, claro. Y lo mismo pasa con la película, ¿no? O sea, Sí. tú dices, yo veo una cartelera y digo, esta película, uy, este título tiene algo. Sí, O muchas este veces uno actor me ni gusta siquiera verlo. lee la Sí, sinopsis, sino sí, O por simple el portada. nombre. Simple portada, simple es portada. simple portada, ¿no? Y entonces ahí yo lo llamo resonancia, y resuenas con eso, ¿no? Con ese mensaje. Y te abres a ese mensaje. Y te lo permites. Para ti, ¿qué fue lo más, digamos, de justamente eso de abrirte a interpretar a este personaje, de Ok. hacerlo a Pedro? O sea, si bien decías como que Pedro tiene un poquito de ti, fuiste, hiciste la exploración del terreno, que lo que podría llamar Sí. uno de campo, de mirar esas realidades, para ti, ¿qué fue lo más difícil de llegar a decir, bueno, tengo a este personaje, estos lineamientos, pero yo quiero transmitir además esto cuando la gente vea a Pedro? Ujú. Definitivamente era la génesis del guión, porque eh, el centro narrativo de la película es la condición de peligro, de amenaza permanente en la que viven todavía los habitantes de Cali. Máxime en la época en que hicimos la película, que todavía estaba eh, impreso en la sociedad este término lamentable de decirle a un ser humano desechable, Desechable. ¿cierto? Yo había tenido ya entonces la experiencia con Caballos de Fuego y de alguna manera había sentido que Caballos de Fuego había hecho un eco frente a esa condición Realidad. y a esa realidad social. Eh, y dije, todavía falta por hacer. Y ya, adicionalmente había hecho ya la primera noche que también, y sentía que todavía no era suficiente y aún creo que todavía no es suficiente. Es decir, si hoy te ofrecieran de nuevo un Lo habitante, haría. lo harías. Sin ningún temor, sin ningún temor. Claro. Obviamente lo que haría era reconstruir, ¿no? Sí, igual ha cambiado Sí, también. sí, una serie de cosas, por supuesto, pero buscaría Claro, no es que uno encuentra instalar una actores nueva... que no. Vetan Sí, que ya ciertos. quieren, por ejemplo, Andrés Ujú. Parras uno, que él dice como, ya la gente se Encasilló en encasilló en que yo soy el patrón del mal y y no. me invitan a fiestas y me llaman y me escriben y me buscan. Y entonces él decía, yo ya no quiero, o sea, cuando a mí me ofrecen otro narcotraficante, no quiero Pero volver a. porque eso es otro fenómeno, ¿no? Bueno, Es sí. otro fenómeno social, sociopolítico, además, ¿no? Ujú. Sociopolítico, que claro,
buscando a Miguel también es sociopolítico. Total. Y el mismo Pedro se Literalmente. manifiesta sociopolítico. Adicionalmente hay que decir que pues todo ser humano es un ente político, ¿no? Sí, Porque en hacemos mayor o parte menor de- medida, En pero sí. mayor o menor medida, ¿cierto? ¿Crees tú que todos tenemos un Miguel adentro? ¡Wow! Eso. O sea, yo pensaría que perdón, Pedro, dentro de la película se vuelve un poco eso, Un poco ¿sabes? Miguel. No, se vuelve un poco, para responder un poco tu pregunta, eh, ¿cómo es el animalito este que acompaña a Pinocho? Un Pepe Grillo. Un Pepe Sí. Grillo. Yo iba a decir eso, ¿Cierto? pero es que estaba Sí, esperando. Miguel se convierte, es Sí, decir, sí. Pedro se vuelve un poco eso, El ¿no? Pepe Grillo. El Ay, Pepe oye, sí. Grillo de La la película. conciencia. La conciencia. Sí. Aunque no es la conciencia que uno esperaría No, de, no, no, ay, no. color de No, rosa, no, no. sino que lo Claro, aterriza en muchas claro. cosas. Por ejemplo, ese texto que le dice cuando lo salva de esto, y pero usted es política, papá, Ay, qué sí. pena, pero Usted no sabe nada. usted no sabe Usted nada. sería mi Usted sería mi Pablo por ahí. Y hasta el momento Yes. él no sabe que él es un candidato, o que fue un candidato a la Al presidencia, consejo, al al consejo, consejo. ¿cierto? Sí. Yo iba a decir eso, o sea, sentí en muchos momentos de cuando Ujú. veía la película, porque tu personaje aparece en un primer momento y luego aparece como en el Ujú. segundo acto, y decía yo, siento que es como alguien que le está jalando las orejitas un Claro. poquito de realidad a Claro. Miguel. Y esa es la Y función de, eso es lo que de hace Cuando le Pedro en la enseña película, a sí, reciclar. por ejemplo. el cachivachero. Wow. Ay, sí, O sí. sea, sí, uno sabe que son Cachivachero. cachivaches. Uno sabe que son recicladores, pero dice ecólogo. ¿Ecólogo es que dice? Ecólogo, Sí. Somos ecólogos. Ecólogo. La frase que Pedro le dice como la gente, y justo vuelves ahí como al término de que nos dicen desechables, gamines, no sé qué, pero nosotros tenemos es esto porque Claro. estamos salvando. Y Claro. uno debería aprender a transformar también ese pensamiento en que la persona que está ahí haciendo el papel de reciclador, de ayudarnos a separar esos residuos que imprudentemente uno no siempre lo hace, están haciendo otra labor que uno Claro, debería estar claro. cumpliendo como ente de la sociedad. Es que están haciendo lo que uno no sabe. O sea, muchas veces uno se encuentra con las 3 canecas y se queda Hay las 3 canecas. 2 minutos leyendo. Bueno, esto aquí, vaya. Y Sí. ellos con esa Pero, facilidad que... y este otro material nuevo que han sacado, ¿dónde lo pongo? Ajá, O sea, ay, no, sí. no hay canequita negra. sí, ¿ves? En cambio, ellos todo el tiempo están actualizándose. Ujú. Es impresionante. Es que eso era algo que hablábamos de la importancia de esta película, de cómo desdibuja todos esos imaginarios que tenemos. Sí, O sea, como que uno tiene una visión, por ejemplo, de que a estos políticos no les pasa nada. Ok. Mira como un detallito, te descuidaste en una cosa y Se todo pasó pasó. Todo pasó. Algo, aunque no se parecen en absolutamente nada a Miguel y Jaime Garzón, la decisión que él tomó de decirle a su escolta, chao, los Ok. puso en la misma Ok. posición. Ok. ¿Qué? Eso está muy interesante. Jaime Garzón desafortunadamente lo desvió. Pero, perdón, pero fue la misma decisión. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, Total. todos, yo hacía un análisis, pues desde ahí hasta cualquier otra cantidad de cosas que pasan, yo decía, todos somos iguales. Que nos creemos más o menos, pero todos somos iguales. O sea, cuando se encuentra con Sol. María, no. Ay, Natalia. Elena. Laura, Elena. Elena. Cuando se con encuentra Elena, con sí. Elena, Sí, sí. Y que ella está ahí. vuelven a quedar en una posición cuando él se suponía que Sí, estaba por encima sí, de Elena sí. y mira cómo Sí, sí. Y además Cambia la que balanza. eso pasa mucho con Miguel, él ya había pasado por esa zona en una posición distinta Total. a cuando Sí, sí. le pasa como todo su incidente, o sea, y él mira con desprecio, o sea, se burla, simplemente ve a los demás como por debajo de porque estoy haciendo campaña, porque estoy haciendo esto, pero lo que dice Eri nos trae un poco a eso, como te bajaron de esa nube voladora y quién Total. es realmente. a mí me parece muy chévere el desnudo, Ay, Nazareno. porque es muy simbólico, sí, o sea, sí, no es solo total. como, bueno, si Total. le quitaron la Sí, ropa y está tal, Sí, encuerado, sino pero- es dejarlo al desnudo, o sea, dejarlo
y enfrentarse a la moral, ¿no? Ajá. Digamos, a la expresión Sí. más alta de la moral, que son las monjas. Ay, sí. Eso Que es, ayudaran es una harto. cosa. Si andáramos recogiendo cuántos estuviera aquí, A mí sí. el guión me pareció Es fantástico. fantástico, o sea, Además, como dibuja la ciudad de maneras tan distintas, o sea, esos puntos de vista tan distintos que tiene total. y tan bonitos. O sea, yo miraba eso y yo decía, de verdad es una Bogotá que yo en algún momento, muy chiquita, conocí, pero Sí. ya que uno dice como, qué bonito también que exista Sí, eso sí. para volver a traerlo, Para a no que olvidar. uno diga, sí, Bogotá era así. Y ahora metámonos en otro lío y enrolemos a otra cantidad de gente en este tema. Y es que, por ejemplo, hablemos un poco de eh, qué tan promocionada pudo estar la película, Sí, eso es algo que es muy triste ¿no? Ujú. porque, digamos que yo llego a esta película por ti, porque tuvimos la Ok. oportunidad de encontrarnos en algún momento. Pero mientras estuve en la universidad, nunca nadie dijo del cine colombiano, aquí está. Y es una película muy buena. Y pasa con muchas películas, que era lo que hablábamos nosotras al inicio del episodio, cuando dimos la apertura al mismo, que decíamos, hay un estigma con las películas Sí, colombianas, total. que uno cree que solamente es la película que retrata otro tipo de realidades que no se pueden negar. Palabras no podemos decirlas porque nos censuran, Sí, aunque sí, Erika ha sí. dicho de todo aquí, Ay, pero Pero son no nos van a pero son ese censurar, tipo de realidades que son la del narco, la de la mujer de la prostitución, la de este tipo de violencia medio paraca que hay un poco, pero es más allá. Esta sí nos totalmente. muestra una realidad, pero es un drama distinto, o sea, se retrata de otra forma. Está desde otra mirada. Sí, claro, se retrata y además desde esa él tiene que perderse para reconocerse, para saber en qué estoy, Y, en dónde ando. y que no sabemos si se logra o no, ¿no? Exacto, y que finalmente, sí, finalmente no sabemos si se logra o no, pero finalmente es eso, o sea, porque este tipo de películas únicamente uno las conoce por la recomendación por la lística que mandan en la universidad, porque alguien me dijo, estaba como interesante, sale tal actor que te puede gustar y no hay esa divulgación No, no. realmente de otro tipo de Sí, cine colombiano. hay una responsabilidad grandísima de los distribuidores, digamos, de los distribuidores eh, clásicos. Esa película perfectamente hubiera podido durar un mes en En cartelera, cartelera, ¿entiendes? Porque está muy bien hecha. muy bien hecho. Y no solo Tiene está muy un- bien hecha, sino que lo acerca a uno mucho, digamos, lo que hablaba Lore, digamos, de los narcos, como que uno siente esa realidad un poquito más lejos. O sea, nosotras, Sí, por sí. ejemplo, aunque sabemos de todo lo que pasó, sabemos que están los carteles y demás, no nos tocó, digamos, como mi papá que dice, no, es que yo andaba y cada esquina un En los bombazo. 90 ok. pasaba. A nosotros no nos Porque tocó, en los 90. pero esta realidad de Buscando a Miguel, sí. Sí, O sea, uno y va puede por la seguir calle pasando. y ve a los habitantes y tiene ese estigma, o sea, nosotros tratamos de que no sea así, pero igual en algún momento el miedo, hablamos ahorita, llevé mi anillo Mejor no. y no vamos más allá. Lo Sí, mismo sí. con las personas trans, este personaje de Sol es... Maravilloso. Yo tuve mis dudas, pero yo decía, no, yo estoy segura que es una mujer. O sea, que era una actriz Sí, sí. quien la estaba interpretando. Sí, Sí, sí. me Aquí va a pasó. salir Sí, y spoiler. era profundamente necesario. Sí. Ya esa práctica ya se había hecho con la participación no recuerdo en este momento el nombre de la actriz, en La estrategia del caracol. Sí. Porque es que la mujer devela otras cosas que un hombre no podría fácilmente develar, ¿no? Y se vuelve un poco grotesco, mientras que Sí, esta salta la burla. cercanía de la masculinidad de una mujer que pueda interpretar Meterse en la piel. nosotros es mucho más verosímil, diría yo. Sí, Es Mucho más distinto. sí, la verdad, sí verosímil, fue sí. algo... Y pues Laura tiene todas las características. Por Dios. O sea, además, Talento. Sí, sí. el tema de, como yo le decía a Eri, detrás de cámaras, es que me hizo dudar, pues yo la veía y yo decía, no, esa es una actriz. Además, pues porque en el cast sale, ¿no? Pero Claro. ella engrosa su voz así toda
ronquísima y yo decía, es fabulosa la interpretación. O sea, yo me quedo con eso de los personajes, o sea, cada uno de ustedes de verdad, y La dio toda. volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué no se le da más divulgación, más espacio a este tipo de cine? Primero porque hay personajes y hay actores que uno dice, vale la pena 100% sentarse y ver una película distinta a lo que uno ha visto o a lo que uno estaría acostumbrado a ver de la jocosidad, de la gracia y demás, pero también el nivel de interpretación que tiene y de Claro. compromiso que tienen cada uno de ustedes al hacer realmente estos Sí. personajes. Es algo que, digamos, tiene una trazabilidad en el cine internacional, ¿no? Cuando yo vi el guión de Buscando a Miguel, inmediatamente recordé el cine norteamericano de los años 70, que empezó a ser un cine independiente, donde empiezan a aparecer todos estos grandes actores del Actor Studio, como Al Pacino, Robert De Niro, Y el en mismo otros Marlon espacios. Brando, que se desprende un poco del cine tradicional encajonado y todo esto, y se atreve a romper, ¿no? Con paradigmas cinematográficos también. Está Ford también, bueno, está Jack Nicholson, Ah, ok, sí. eh, y una Dustin Hoffman, y que hacen todo este universo de películas de los setentas, que es Distintas. maravilloso, donde uno, por ejemplo, viendo Tarde de Perros, entiende una cantidad de cosas de lo que era la sociedad norteamericana en ese momento, ¿no? Y a nosotros nos está pasando un poco eso. Yo creo que incluso nosotros empezamos un poco más temprano Sí. que empezó Estados Unidos a romper con esos esquemas. Yo le decía a Eri eso, y Mm, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero yo le decía a Eri eso la semana pasada que estábamos haciendo como nuestra listica de películas, eh, que si bien tenemos películas que han sido como de cartelera, de las que vamos a hablar y estaremos hablando acá, también decía, es bonito hablar de las películas colombianas de producciones. Yo le decía, siento que hubo una época dorada del cine colombiano que no fue No tan sé. aprovechada por el público por el que público. había en ese momento. Pero más que no aprovechada por el público es porque fue soterradamente censurado. Bueno. No había una promoción como Sí, la no hay había hoy. promoción. Y que a nosotros nos pasó que traían mucho cine mexicano, entonces Claro, también eso claro. desdibuja un poco lo Ujú. que es vernos a Sí, nosotros, o sea, sí. digo nosotros como colombianos en la pantalla contando este otro tipo de historias que son distintas a lo que ya hemos venido como mencionando. Yo creo que ese rompimiento se empieza a dar con la estrategia del caracol, justamente. Sí, es una película que todo el No, mundo, es una película Referencia. lo que marcó. que Ujú. marcó Sí. y que ahí se empezó a romper una serie de cosas. Incluso antier me encontré con uno de sus creadores, que es Humberto Dorado. Yo lo adoro. Y cada vez que me encuentro con él le digo mi Humberto Dorado, adorado. Sí. Eh, Gracias por el eh, espacio que sí, abriste. claro. Y con él también hicimos en alguna época algo que se llama El alma del maíz, también, que ahí hay una Ah, ruptura también bien importante. Y esto que sí bien vale la pena decirlo. Por ejemplo, y ahí es donde se ve y uno puede detectar cómo esa censura soterrada que ha existido en que no es solamente en el cine, o sea, la cosa soterrada ha en el estado arte en permanente, general, sí. permanente, o sea, ¿no? Mm, El alma del maíz es una trilogía que escriben con Gabriel García Márquez y ellos se van no al patriotismo un poco maniqueísta, sino que se van a buscar em, eh, crónicas de los años 1700 algo. Y escriben una trilogía entre las cuales está El alma del maíz y que también está ahí en RTBC. Sí. Ahí la consiguen. Les vamos a dejar el link Y de es RTBC. algo RTVP. extraordinario, o sea, esa producción maravillosa. Y esa historia es bastante interesante de analizar porque a Gabriel García Márquez le hicieron
Conejo en algún momento con esa trilogía y le cambiaron, o sea, el presupuesto que habían destinado para que él Fuera hiciera esa trilogía, se lo quitaron y se lo dieron a otros productores que realizaban la famosa trilogía de Una generación trágica. Que sería interesante que ustedes se metieran un poquitico por ahí y averiguaran y enroláramos o Anotémonos. enrolaran a otras cositas que me parece que están ocultas en el cine Eso colombiano pasaba también. mucho, ¿no? Sí. Hay otro director de cine de terror, Pinilla, Jairo Pinilla. Jairo Pinilla, Sí, al que también le pasó sí, algo muy sí, parecido, sí, ¿no? Él tiene sí, también una historia ahí de cómo su sí, película sí, se enredó y sí. lecciones conejo de este. Y de otro lado, fíjate que después, aún después de haber hecho esa trilogía, Gabriel García Márquez, por extraños movimientos, se terminó refundiendo El alma del maíz. Se refundió. O sea, estaban las otras dos Sí. historias, pero El alma del maíz estaba No refundida. apareció. Que lo encontraron. Y un gran amigo, que es uno de los restauradores del audiovisual en este momento en patrimonio fílmico, Ajá. se pusieron en la tarea de buscarla y la encontraron por allá en un sótano en Estados Unidos archivada. No te creo. Y toca empezar a limpiar Y eso, ya está, no, a de hecho ya la restaurarlo. restauraron. Ah, ok. Esa versión que hay ahorita en RTBC está Está restaurada. restaurada. El alma del maíz. El alma del maíz tiene su propia historia. Esa Detrás alma de del la historia. maíz. Detrás de la historia, dentro detrás de la historia. Sí. Que sería buenísimo que invitaran un día de estos a Jorge Mario. Ya teniendo el contacto, Sí. Empiezan a Creo enrolar que más este gente. espacio, amigo de la da para todo eso. Maravilloso. maravilloso. Hernán, el tiempo es corto Sí, y triste. siempre estaremos Tenemos peleando. mucho más que hablar detrás de De cámaras. cámara. Ok, O podemos hacer una segunda versión de Enrólate con Hernán Méndez. pues Podríamos. yo soy Podría ser. materia disponible. Yo sé. Nosotros encantadas de escuchar Ok. más historia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por compartir todo tu conocimiento, tu sabiduría. Gracias por esa intuición para saber exactamente qué tocar. Eso fue un tema que tocamos en alguna oportunidad, Sí, ¿no? señor. El tema de la De la intuición. intuición. Sí, que para Qué nosotros es importante profundamente es. valioso. Y no digo solamente para nosotros los actores, sino para el arte en general e incluso para el vivir diario. Sí. Lo que pasa es que a veces no hacemos conciencia de eso, ¿no? El Pepe Grillo. El Pepe. La intuición. La conciencia de la Sí, intuición. sí. Este Hernán, sí. Enrólate podcast es pura intuición. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? ¿Fue tuyo? ¿Sí? Sí. Yo estaba Ok. un día operada en mi cama y ella llegó a visitarme. Me dijo, vengo a visitarte, te traje esto. Oye, voy a hacer un podcast. Ah, mira. Hace tiempo tengo Ok. la idea y yo. Fantástico. Y mi intuición dijo, ¿por qué no? Estructurando ¿Por qué ahí. no? ¿por qué Va Sí, tomando forma de a poquito. de acuerdo. De a poquito. Y va a ser muy potente. Gracias, Sí. que así sea. Ok. Que así sea. Hernán, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por estar como con eso que dices, con esa disposición, porque de verdad es importante escuchar también otras voces aquí. Esperamos que más adelante puedas volver. Gracias por aceptarnos el cafecito también. Sí. No, a ti, Eri, muchas gracias, Lore, muchas gracias. Y quiero dejar solamente esto como cierre. Nosotros en el año 2004 llegamos a Cannes con el corto de La Cerca. Ujú. Era el primer cortometraje colombiano que llegaba a Cannes, después de las obras de Gaviria, obviamente, que todas eran largometrajes. Y la prensa aquí se comportó tan displicente con La Cerca, que lo que dijeron fue que nosotros estábamos haciendo quedar mal al país. Ay, la cerca es. Entonces, una invitación muy especial a todos ustedes para que busquen en YouTube el link de La Cerca de Rubén Mendoza.
es un material profundamente valioso, cinematográfico e histórico, con una metáfora extraordinaria que de alguna manera nos lleva a saber por qué somos uno de los países más violentos de Colombia. Así que les dejo eso y un fuerte abrazo para todos y por favor, enrólense. Muchas gracias, Hernán. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @enrólate_podcast en Instagram, @enrólatepodcast en TikTok y deja tus redes sociales, ¿no? Por favor. Por favor. No, pues yo generalmente no hago referencia de eso, pero pues ahí estoy como Actor Méndez, arroba Actor Méndez en, en Instagram y TikTok. No he podido entender el TikTok, A mí también me cuesta. no lo he podido entender ni asimilar tampoco. Uso mucho X en razón a lo que decía Erika al inicio, de que soy abiertamente político, es decir, ejerzo el derecho de ser un ente político, un ser político, y opino sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que se puede estar gestando y que doy mi opinión, sencillamente. No más, creo que no tengo más. No, Aquí abajo solamente les eso. vamos a dejar el link de la cerca, porque sí es un producto muy, muy importante para nuestro país. Y por supuesto, para que nos escuchen a través de todas las plataformas que tenemos disponible en este canal de YouTube, Spotify y Amazon. Y Buscando a Miguel también está en YouTube. Sí, Por supuesto, sí, Sí, que les claro vamos que a sí. dejar aquí anclado todo Sí, para sí. que estén Sí, bien ok. enrolados con Sí, nosotros. vale. Bueno, Eri, un invitado chévere, se fue con regalito de Enrólate, como ya les decíamos al inicio del programa, animados todos desde esta barra a que nos ayuden, nos apoyen con inicialmente estas tacitas. Les vamos a dejar aquí abajo todos los links que prometimos a lo largo del programa, lo prometemos, y vamos a dejarles esa pregunta de cierre. Antes de cerrar el programa, la pregunta va también para mi coequipera, para Eri. Y esa pregunta es, tú la respondes, pero también es la segunda para que nos respondan nuestros Sí, o sea, no queridos me voy a echar yo al agua solita. teleoyentes por ahí. Entonces, nos dejan sus comentarios. La primera, ¿cuál era? La primera pregunta. La película favorita, Tu película favorita pero colombiana. colombiana. Que nos den esas especificaciones, por qué, tiempo, hora, lugar, a ver si nos animamos como conversábamos hace unos minutos con Hernán, a traer también aquí otro tipo de audiovisual colombiano. Eri, ¿qué parte de ti estás buscando, aunque aún no te atreves a admitirlo? ¿Qué parte de mí estoy buscando, aunque no me atrevo a admitirlo? Yo creo que la parte de escritora. ¡Guau! Revelaciones. Quiero ser escritora. Pero ya no solo de título de profesión, decir, sí, soy escritora, sino de verdad dejar de sentirme mal por decir que soy escritora sin haber publicado un libro. Esa es una parte que estoy buscando. Como sumergirte más en el ejercicio de la escritura. Sí, que me digan, ¿quieres salir este viernes? No, tengo que escribir. Tengo que Así ser una hippie. poetisa. Voy Una a vender, novela. voy a vender mi casa para poder publicar. No, sí, no. No, pero hacer realmente el ejercicio de Sí. escritora. ¿Sientes que no has encontrado esa parte de ti? Como que la tengo, pero no la ejerzo, no soy tan disciplinada. Y como que quiero decir, hola, mucho gusto, Erika, escritora. ¡Guau! Pero cuando digo, Erika, estoy escribiendo, que es muy diferente, Sí. porque me siento muy responsable con el oficio. ¿Y tú? No sé. ¿Qué parte de mí estoy buscando? Yo sé, aunque yo no sé. me atrevo a admitirlo? Yo lo sé. Yo lo sé, pero vamos a dejar que ustedes adivinen. De pronto, sí, es que a veces uno esconde esas pequeñas vocaciones. Y no es que no la esté buscando, pero es más bien como que uno quiere como que todos los tiempos y todo sea perfecto y no sé qué. Creo que más bien, antes de eso, lo que quiero es visualizarme en la idea de
y de pronto me pueden linchar en la idea de ser ama de casa. A mí me gustaría ser ama de casa. Entonces a mí me da como miedo admitir que quiero ser ama de casa y dedicarme al hogar y ejercer el rol de la mujer en la sociedad, pero me parece que estaría chévere para mí, no sé. Ay, En fin, qué chévere. Un aplauso para todas esas mujeres que admiten, que quieren, que desean con su corazón, que disfrutan ser amas de casa. Eso no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, es el trabajo más duro y menos, y menos bien pagado. En el curso prematrimonial nos dijeron, es el trabajo que no es remunerado de ninguna manera, solo criticado. Pero qué bien, Lore, Gracias. te acompaño. Eri, nos oímos en el próximo episodio. Claro que sí. Nos enrolamos en el Nos próximo enrolamos en episodio. el próximo episodio. Recuerden que siempre hay una historia que contar, siempre hay una historia que ver, siempre hay una historia que analizar. Que debatir y demás. A todos, muchas gracias por conectarse. Mi coequipera divina va a recordarnos a través de dónde nos seguimos. Claro que Mutuamente. sí. En Instagram nos encuentran como @enrolate_podcast. En Facebook, en TikTok como @enrolatepodcast. Y nos pueden ver a través de nuestras plataformas Amazon, YouTube y Spotify. Prometemos, como les decimos, dejar todos los links de las películas para que se animen a seguir consumiendo contenido audiovisual colombiano. Hay muchas joyitas por ahí escondidas y nos sigamos enrolando. Chao. ¡Ay, las cajitas de preguntas! Sí, sí, chao.